Viejo pobre. Así me llamó mi propio hijo, mientras me empujaba fuera de la casa que construí con mis propias manos. Estaba lloviendo y apenas tuve tiempo de tomar mi vieja chamarra. No dije nada, no grité, no lloré, no supliqué. 75 años de vida me han enseñado que la dignidad es lo último que un hombre debe perder. Me quedé parado bajo la lluvia, sintiendo cómo las gotas se mezclaban con las lágrimas que no pude contener. La puerta se cerró frente a mí con un golpe seco, como si estuvieran enterrando mis últimos años de vida. Pero no fue el golpe de la puerta lo que más me dolió, sino las risas que escuché desde adentro. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, con el peso de mis años hundiéndome los hombros. No llevaba más que 50 pesos en mi bolsillo, las llaves de una caja de seguridad en el banco y una fotografía vieja de mi esposa, Consuelo, que en paz descanse. Fue entonces cuando tomé la decisión, una decisión silenciosa, como todas las importantes que he tomado en mi vida. Esa misma noche, mientras me refugiaba en un modesto hotel, hice una llamada, no a mis hijos para suplicarles que me dejaran volver, no a mis nietos para quejarme de la injusticia. Llamé a mi abogado, don Ernesto, el mismo que ha manejado mis asuntos por más de 40 años. Necesito que venga a verme mañana temprano, don Ernesto. Ha llegado el momento de hacer cambios. Nací en Oaxaca, en un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi padre era campesino y mi madre vendía tortillas hechas a mano. Desde niño supe lo que era el trabajo duro. A los 12 años ya me levantaba antes del amanecer para ayudar en el campo. Y por las tardes caminaba 5 kilómetros para llegar a la escuela. La vida nunca me regaló nada. Cuando tenía 16 años, mi padre enfermó de los pulmones. No había dinero para medicinas, así que tomé la decisión de irme a la capital. Recuerdo que mi madre lloró toda la noche antes de mi partida. Me dio su bendición y un medallón de la Virgen de Guadalupe que aún conservo. «Cuídate mucho, hijito», me dijo, «y nunca olvides de dónde vienes». Llegué a Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás. Dormí en la calle las primeras noches, hasta que conseguí trabajo como ayudante de albañil. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, cargando bultos de cemento que pesaban más que yo mismo. Mis manos se llenaron de callos y mi piel se curtió bajo el sol inclemente. Pero cada quincena enviaba la mitad de mi sueldo a mi familia. Con el tiempo aprendí el oficio. De ayudante pasé a albañil y de albañil a maestro de obra. Para cuando cumplí 25 años ya dirigía pequeñas construcciones. Fue entonces cuando conocí a Consuelo, mi difunta esposa. Consuelo trabajaba como secretaria en una constructora donde yo buscaba empleo. Me enamoré de ella desde el primer momento. No era solo su belleza, sino su forma de mirarme, como si viera algo en mí que ni yo mismo conocía. Nos casamos un año después, con una pequeña ceremonia a la que solo asistieron algunos amigos y mi madre, que para entonces ya era viuda. Con Consuelo, la vida comenzó a sonreírme. Ahorramos cada peso que pudimos y, eventualmente, pude abrir mi propia compañía constructora. Los primeros años fueron difíciles. Competíamos contra empresas grandes, con conexiones políticas y mucho capital. Pero yo tenía algo que ellos no. Conocía el trabajo desde abajo. Sabía lo que era sudar la gota gorda bajo el sol y mis trabajadores me respetaban por ello. «Don Roberto», me decían, «con usted hasta el fin del mundo, porque usted sí sabe lo que es trabajar duro». Poco a poco, la empresa fue creciendo. Conseguimos contratos más grandes, contratamos más personal, compramos maquinaria. Cuando nació nuestro primer hijo, Carlos, ya éramos una empresa respetada en la ciudad. 3 años después, llegó Alberto y finalmente nuestra hija menor, Lucía. Consuelo y yo trabajábamos sin descanso para darles a nuestros hijos lo que nosotros nunca tuvimos. Buenas escuelas, ropa nueva, juguetes,
Vacaciones. Quizás ese fue nuestro error. Las cosas empezaron a cambiar cuando los niños crecieron. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño quería más y más. Cuando terminó la universidad, insistió en que lo incorporara a la empresa como gerente. Yo accedí pensando que era hora de que la nueva generación tomara las riendas. Alberto era diferente, más callado, más sensible. Estudió medicina y se especializó en cardiología. Nunca pidió nada de la empresa, pero tampoco mostró mucho interés por su viejo padre. Se casó con Marcela, una mujer de buena familia, pero de carácter difícil. Nunca nos llevamos bien. Lucía, mi pequeña, era la luz de mis ojos. Estudió arquitectura y tenía un talento natural para el diseño. Durante unos años trabajó conmigo en la empresa, pero luego se casó y se mudó a Monterrey. Desde entonces, nuestras conversaciones se limitaban a llamadas telefónicas cada vez más esporádicas. Cuando Consuelo enfermó de cáncer hace 10 años, fue como si una parte de mí también comenzara a morir. Los médicos dijeron que no había mucho que hacer, pero yo me negué a aceptarlo. Gastamos una fortuna en tratamientos experimentales, viajes a especialistas en Estados Unidos, medicinas que no cubría el seguro. Carlos comenzó a quejarse de los gastos. «Papá, estás dejando a la empresa sin liquidez», me decía. «Tienes que ser realista, realista». ¿Cómo podía ser realista cuando la mujer que había estado a mi lado durante 40 años se estaba muriendo? Pero Carlos insistía y poco a poco comenzó a tomar más decisiones en la empresa sin consultarme. Consuelo falleció un martes por la mañana. Llovía, igual que cuando mi hijo me echó de casa. Recuerdo que sostuve su mano hasta el último momento y le prometí que siempre la amaría. Los chicos vinieron al funeral, por supuesto. Lucía lloró desconsoladamente. Alberto se mantuvo distante, como si la muerte fuera solo otra enfermedad con la que tenía que lidiar. Y Carlos pasó la mitad del tiempo hablando por teléfono sobre asuntos de la empresa. Después del funeral, me sentí perdido. La casa que habíamos compartido durante tantos años ahora me parecía vacía y fría. Carlos sugirió que me mudara con él y su familia. «Es una casa grande, papá. Estarás más acompañado». En ese momento me pareció una buena idea. Vendí nuestra casa y me mudé a la mansión que Carlos había construido en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Lo que no sabía es que no me estaba invitando a su hogar, me estaba encerrando en una jaula dorada. Al principio, todo parecía bien. Tenía mi propia habitación, amplia y con vista al jardín. Almorzábamos juntos los domingos y mis nietos, Sebastián y Daniela, venían a visitarme de vez en cuando, aunque siempre parecían más interesados en sus teléfonos que en escuchar las historias de su abuelo, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Ya no me consultaban sobre las comidas, luego dejaron de invitarme a sus reuniones sociales. Eventualmente, comencé a sentir que estorbaba. «Papá, ¿podrías ver la televisión con el volumen más bajo? Estamos tratando de hablar». «Disculpa, papá, pero esa silla donde te sientas siempre es para las visitas importantes». «Abuelo, ¿podrías no contar esas historias aburridas cuando vienen mis amigos?» El respeto se fue erosionando lentamente, como la marea que va desgastando la roca, hasta que un día me di cuenta de que ya no era el patriarca de la familia, sino un mueble viejo que nadie quería, pero que tampoco se atrevían a tirar. Un día, sin previo aviso, Carlos me pidió que firmara unos papeles. «Son solo formalidades, papá, para organizar mejor las finanzas de la empresa». Yo había dejado la dirección activa de la compañía años atrás, pero seguía siendo el accionista mayoritario. Los papeles que Carlos me presentó transferían gran parte de mis acciones a su nombre. Me negué a firmar.
Bon, necesito tiempo para pensarlo, hijo. Estos son asuntos serios. La expresión de Carlos cambió inmediatamente. Su sonrisa desapareció y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: desprecio. Ya no estás en condiciones de tomar decisiones, papá. Tienes 75 años. Es hora de que descanses y dejes que yo me encargue de todo. 75 años no me hacen incompetente, Carlos. He dirigido esta empresa desde antes de que tú nacieras. La discusión se intensificó. Carlos alzó la voz. Yo mantuve la calma. Su esposa, Regina, se unió a él, sugiriendo que quizás yo estaba perdiendo facultades mentales. Mis nietos observaban desde lejos, con una mezcla de confusión y vergüenza. Esa noche no pude dormir. Me sentía traicionado, humillado, pero también me sentía culpable. ¿Habíamos criado a nuestros hijos para que fueran así? ¿Dónde nos habíamos equivocado Consuelo y yo? La situación empeoró en las semanas siguientes. Carlos y Regina comenzaron a tratarme como a un niño. Controlaban mis comidas, mis salidas, incluso mis conversaciones telefónicas. Me sentía prisionero en una casa que, irónicamente, había sido construida por mi propia empresa. Intenté hablar con Alberto, pero estaba demasiado ocupado con su clínica privada. Llamé a Lucía, pero ella estaba pasando por su propio divorcio y tenía suficientes problemas. Y entonces, hace 3 días, ocurrió el incidente que cambió todo. Estaba en mi habitación, revisando algunos documentos antiguos, cuando encontré las escrituras originales de varios terrenos que había comprado años atrás. Terrenos que ahora valían una fortuna y que Carlos no sabía que existían. Escuché voces en el pasillo. Carlos y Regina discutían en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que yo pudiera escucharlos. Necesitamos que firme esos papeles, Carlos. La expansión al sur depende de eso. Lo sé. Estoy trabajando en ello. Ha pasado un mes. Si no firma pronto, perderemos la oportunidad. ¿Qué quieres que haga? Es terco como una mula. Pues habrá que tomar medidas más drásticas. Mi primo es geriatra. Podría certificar que tu padre ya no está en pleno uso de sus facultades. Me quedé helado. Estaban planeando declararme incompetente para tomar el control total de la empresa. De mi empresa, la que había construido con el sudor de mi frente durante 50 años. Al día siguiente, durante el desayuno, actué como si no hubiera escuchado nada. Carlos parecía nervioso. Regina evitaba mirarme a los ojos. Después de comer, le pedí a Carlos que me llevara al banco. ¿Al banco? ¿Para qué, papá? Necesito revisar algunas cosas en mi caja de seguridad. Carlos dudó, pero finalmente accedió a llevarme. En el banco, le pedí que me esperara en el vestíbulo mientras yo atendía mis asuntos. Una vez solo, saqué todos los documentos importantes de la caja: escrituras, acciones, pólizas de seguro, y los guardé en un sobre que entregué a don Ernesto, mi abogado, que me esperaba en una cafetería cercana. ¿Estás seguro de esto, Roberto?, me preguntó don Ernesto después de explicarle la situación. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Ernesto. Han olvidado que todo lo que tienen, todo lo que son, se lo deben a este viejo pobre que ahora desprecian. Cuando regresamos a casa, Carlos estaba furioso porque me había demorado. ¿Qué tanto hacías ahí dentro, papá? Tengo una reunión importante en media hora. Solo ponía mis asuntos en orden, hijo, como debe hacer un hombre de mi edad. Esa noche, durante la cena, Carlos volvió a insistir con los papeles. Papá, necesitamos que firmes esto mañana sin falta. Es por el bien de la empresa, de la familia. ¿Qué pasaría si me niego, Carlos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Miró a Regina, que le devolvió una mirada cómplice. No creo que quieras averiguarlo, papá. Fue entonces cuando entendí que mi propio hijo me estaba amenazando. En mi propia mesa, en la mesa que yo había pagado. Tienes razón, Carlos. No quiero averiguarlo. Me levanté lentamente y me dirigí a mi habitación. Esa noche,
preparé una pequeña maleta con lo esencial. Al amanecer, bajé a la cocina para tomar un café como siempre hacía. Carlos ya estaba ahí, vestido con un traje caro, revisando su teléfono. «Buenos días, hijo». «Papá, hoy es el día. El notario vendrá a las 10. Carlos, no voy a firmar esos papeles». Su rostro se transformó. Toda pretensión de respeto desapareció. «¿Qué dijiste?» «Que no voy a firmar. La empresa es mía. La construí yo. Y decidiré qué hacer con ella cuando yo lo considere oportuno». Se levantó de golpe, tirando la taza de café sobre la mesa. «¿Sabes qué, papá? Estoy harto. Harto de cuidar a un viejo obstinado que no entiende que su tiempo ya pasó. Harto de mantener a un viejo pobre que sin mí no tendría dónde caerse muerto». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve la compostura. «Si eso es lo que piensas, Carlos, quizás debería irme. Pues vete, vete a ver quién te aguanta. Vete a ver quién te mantiene, viejo pobre». Regina y los niños aparecieron en la cocina, alarmados por los gritos. Carlos me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia la puerta principal. Intenté resistirme, pero los años no pasan en vano y él era mucho más fuerte que yo. «Carlos, por Dios, ¿qué haces?», gritó Regina, pero no hizo nada para detenerlo. Poniéndolo en su lugar, por fin, abrió la puerta y me empujó fuera. Estaba lloviendo, como ya dije. Me caí sobre el pavimento mojado, lastimándome las manos al intentar amortiguar la caída. «Y no vuelvas. Aquí no queremos viejos inútiles y pobres que solo estorban». Y así, de un momento a otro, me encontré en la calle. Yo, Roberto Jiménez, el hombre que había construido una de las empresas constructoras más importantes de México, echado como un perro por mi propio hijo. Pero lo que Carlos no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo nunca había sido un viejo pobre. Y pronto, muy pronto, todos lo descubrirían. Don Ernesto me recogió en el hotel al día siguiente. Su cara reflejaba una mezcla de indignación y tristeza cuando le conté los detalles de mi expulsión. «Esto no se va a quedar así, Roberto. Lo que hizo tu hijo es un delito. No quiero escándalos, Ernesto. No quiero demandas ni peleas en los tribunales. Quiero justicia, pero a mi manera». «¿Y cuál es tu manera?». Sonreí por primera vez en días. «La manera de un hombre que ha aprendido que en los negocios, como en la vida, hay que ser siempre más inteligente que tus adversarios». Le expliqué mi plan. Don Ernesto escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se ajustó las gafas y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es arriesgado, Roberto. Podría salir mal, o podría salir exactamente como lo he planeado. De cualquier manera, ya no tengo nada que perder». Esa misma tarde, comenzamos a poner el plan en marcha. El primer paso era asegurar mi independencia financiera. Contrario a lo que Carlos pensaba, yo no dependía de él ni de la empresa para vivir. A lo largo de los años, había diversificado mis inversiones sabiamente. Tenía cuentas en varios bancos, propiedades a mi nombre en diferentes ciudades e inversiones en empresas que nada tenían que ver con la construcción. ¿Cómo va Carlos a reaccionar cuando descubra que la expansión al sur es imposible porque los terrenos que quiere comprar ya son tuyos?, me preguntó don Ernesto con una sonrisa cómplice mientras firmábamos los documentos necesarios para transferir fondos a una nueva cuenta. Probablemente de la misma manera que cuando descubra que las acciones que tanto quería que le firmara ya no existen, porque las transferí a un fideicomiso hace años. El segundo paso era encontrar un lugar para vivir. No quería nada ostentoso, solo un sitio tranquilo donde pudiera pasar mis últimos años con dignidad. Don Ernesto me sugirió un pequeño pero elegante departamento en Coyoacán, un barrio tradicional de la ciudad con calles empedradas y plazas arboladas. «Es perfecto, Ernesto. Lejos del ruido, pero cerca de cafés y librerías. Y lo más importante, Roberto,
está a tu nombre. Nadie puede echarte de ahí. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante discreto, don Ernesto me contó que Carlos ya había comenzado a buscarme. Ha llamado a la oficina 3 veces hoy. Parece que ha intentado acceder a las cuentas de la empresa y se ha llevado una sorpresa. ¿Qué le has dicho? Nada. Mi secretaria le dice que estoy en una reunión. Mañana tendré que hablar con él, pero para entonces ya habremos terminado de asegurar tus activos. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No me alegraba de causarle problemas a mi hijo, pero tampoco podía permitir que me despojara de todo lo que había construido. ¿Crees que aprenderá la lección, Ernesto? Mi viejo amigo me miró con compasión. No lo sé, Roberto. Algunos aprenden a las buenas, otros a las malas, y algunos, tristemente, nunca aprenden. Asentí en silencio. La vida me había enseñado que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no el respeto, ni el amor, ni la decencia. Esas cosas hay que ganarlas día a día, con acciones, no con palabras. Y mientras terminaba mi copa de vino, pensé en Consuelo, en lo que me diría si pudiera verme ahora. Probablemente me diría que perdonara, que no guardara rencor, pero también me diría que me respetara a mí mismo, que no permitiera que nadie, ni siquiera nuestro hijo, me tratara como a un objeto desechable. Por ti, Consuelo, murmuré levantando mi copa. Por ti y por la dignidad que siempre me enseñaste a mantener. Don Ernesto me miró extrañado, pero no dijo nada. Él sabía, como yo, que algunas conversaciones son demasiado íntimas para compartirlas, incluso con los amigos más cercanos. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana del hotel hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. La misma ciudad que me había recibido 60 años atrás, cuando no era más que un muchacho asustado con sueños más grandes que sus bolsillos. La misma ciudad que había sido testigo de mis luchas, mis triunfos, mis pérdidas. No ha terminado, Carlos, susurré. El viejo pobre apenas está comenzando a jugar. Amanecí con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, nadie me diría qué hacer, cuándo comer o con quién hablar. El departamento que don Ernesto había encontrado para mí estaba amueblado de forma sencilla pero elegante. Las paredes color crema, los muebles de madera oscura y los ventanales que daban a un pequeño jardín interior me recordaban a la primera casa que compré con Consuelo, cuando la empresa comenzaba a dar frutos. Me preparé un café como me gusta, negro, sin azúcar, y me senté en el balcón a observar el amanecer sobre Coyoacán. Los primeros rayos del sol iluminaban las copas de los árboles del parque cercano, y el aire fresco de la mañana me llenaba los pulmones. Me sentí vivo, más vivo que en los últimos años, encerrado en la mansión de Carlos. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi desayuno. Era don Ernesto. Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneciste? Mejor que en mucho tiempo, Ernesto. ¿Alguna novedad? Carlos está furioso. Ha descubierto que no puede acceder a las cuentas principales de la empresa. Ha intentado contactar al banco, pero le han informado que se requiere tu firma para cualquier movimiento importante. ¿Y qué dice? Dice muchas cosas, Roberto, pero ninguna que quieras escuchar. Ha amenazado con demandarme por conspiración y por ayudar a una persona mentalmente incapacitada a tomar decisiones financieras. Sonreí con amargura. Mi propio hijo, dispuesto a declararme incompetente con tal de poner sus manos en la empresa. ¿Le has dicho dónde estoy? Por supuesto que no. Le he dicho que estás bajo asesoría legal y que cualquier comunicación debe pasar por mí. Pero hay algo más, Roberto. ¿Qué ocurre? He recibido una llamada de Alberto. Parece que Carlos le ha contado su versión de los hechos. Dice que te fuiste voluntariamente, que estabas confundido y que ahora estás siendo manipulado por mí. La noticia no me sorprendió. Carlos siempre había sido hábil para torcer la verdad a su favor. ¿Y Alberto le cree? No lo sé. Sonaba preocupado.
pero cauteloso. Me pidió tu número, pero le dije que te consultaría primero. Medité por un momento. Alberto y yo nunca habíamos sido tan cercanos como me hubiera gustado, pero tampoco habíamos tenido conflictos serios. Quizás merecía escuchar mi versión. Dale mi número, Ernesto, y también a Lucía, si llama. ¿Estás seguro? Carlos podría usar a tus otros hijos para localizarte. Tengo que confiar en alguien, Ernesto. Y si no puedo confiar en mis propios hijos, entonces ya lo he perdido todo. Después de colgar, me preparé para salir. Necesitaba comprar algunas cosas para el departamento y, lo más importante, caminar. Siempre he pensado mejor mientras camino. Las calles de Coyoacán estaban llenas de vida. Artistas callejeros, turistas, parejas de ancianos tomadas de la mano. Me detuve en una pequeña librería y compré un libro que había querido leer desde hace tiempo. Luego, entré en un café donde un grupo de jubilados jugaba dominó. ¿Puedo unirme?, pregunté tímidamente. Me miraron con curiosidad, pero asintieron. Pronto estaba inmerso en el juego, riendo y conversando como no lo había hecho en años. Me presenté simplemente como Roberto, un recién llegado al barrio. No mencioné mi apellido ni mi pasado. Era refrescante ser solo un hombre más, sin el peso de un imperio empresarial sobre los hombros. Cuando regresé al departamento, el teléfono estaba sonando. Era Alberto. ¿Papá? ¿Eres tú? Sí, Alberto, soy yo. Dios mío, papá, ¿dónde estás? Carlos nos dijo que te habías ido de la casa, que estabas actuando extraño. ¿Eso te dijo? ¿No te contó que me echó a la calle, que me llamó viejo pobre, que me empujó bajo la lluvia? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No me contó eso. Dijo que habían tenido una discusión sobre la empresa y que decidiste irte. Pregúntale a tus sobrinos, Alberto. Ellos estaban allí. Vieron cómo su padre me trató. Otro silencio, más largo esta vez. Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Puedo ir a verte, donde sea que estés. Consideré la oferta. Parte de mí quería ver a Alberto, hablar cara a cara. Pero otra parte, la más cautelosa, me advertía que podría ser una trampa. Estoy bien, hijo. Tengo un lugar donde quedarme y dinero suficiente. No te preocupes por mí. Pero papá, Carlos dice que don Ernesto te está manipulando, que está tratando de quedarse con la empresa. Solté una carcajada amarga. Don Ernesto ha sido mi abogado por 40 años, Alberto. Si hubiera querido aprovecharse de mí, lo habría hecho hace mucho tiempo. No, hijo. Quien quiere quedarse con la empresa es Carlos. Y estaba dispuesto a declararme incompetente para lograrlo. Le conté toda la historia, sin omitir detalles. Le hablé de las conversaciones que había escuchado, de los papeles que Carlos quería que firmara, de cómo me habían tratado durante los últimos meses. No puedo creerlo, dijo finalmente. Carlos siempre ha sido ambicioso, pero esto es demasiado. La ambición no es mala, Alberto. Yo también fui ambicioso, pero la ambición sin principios, sin respeto, sin amor, eso no es ambición, es codicia, y la codicia lo corrompe todo. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Voy a hacer lo que debí hacer hace tiempo, asegurarme de que mi legado quede en buenas manos, no en las manos más ambiciosas, sino en las más dignas. Nos despedimos con la promesa de vernos pronto. No le di mi dirección, pero accedí a encontrarme con él en un lugar público en los próximos días. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. «Papá, por fin te encuentro. Estaba tan preocupada». Su voz se quebró y pude sentir que estaba llorando. Lucía siempre había sido la más emocional de mis hijos. «Estoy bien, mi niña. No llores». Carlos nos dijo cosas terribles, papá, que estabas confundido, que habías abandonado la casa, que estabas siendo manipulado. Ya hablé con Alberto, Lucía. Le conté toda la verdad. Carlos me echó de la casa, me humilló.
Me trató como a un perro viejo que ya no sirve. Lucía sollozó con más fuerza. Lo siento tanto, papá. Debí estar ahí. Debí ayudarte. No es tu culpa, hija. Tienes tu propia vida, tus propios problemas. Pero tú eres mi padre. Siempre estuviste ahí para mí. Y cuando me necesitaste... Escúchame, Lucía. No te culpo. A ninguno de ustedes, excepto a Carlos. Él tomó sus decisiones. Y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo su marido la había engañado con su mejor amiga. Me habló de su trabajo como arquitecta en Monterrey, de los proyectos que estaba desarrollando. Y yo la escuché, como siempre lo había hecho, ofreciendo consejos solo cuando me los pedía. Te extraño, papá, dijo finalmente. Quiero verte. Y yo a ti, mi niña. Pronto, te lo prometo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi nuevo hogar, reflexioné sobre mis conversaciones con Alberto y Lucía. Me dolía haberme distanciado de ellos, pero quizás esta crisis era la oportunidad para reconstruir nuestra relación. No como padre e hijos, sino como adultos que se respetan y se quieren. El teléfono sonó por tercera vez ese día. Esperaba que fuera don Ernesto, o quizás Alberto o Lucía nuevamente, pero la voz que escuché me dejó helado. ¿Dónde diablos estás, papá? Carlos. Su voz sonaba tensa, controlada, pero podía sentir la rabia burbujeando bajo la superficie. Estoy en un lugar seguro, Carlos, lejos de ti y de tus amenazas. ¿Amenazas? ¿De qué estás hablando? Estamos preocupados por ti. Regina está destrozada. Los niños preguntan por su abuelo. Ahórrate el teatro, Carlos. Ambos sabemos lo que pasó. Me echaste de tu casa. Me llamaste viejo pobre. Me empujaste bajo la lluvia. ¿O ya lo olvidaste? Estaba enojado, papá. Dije cosas que no sentía. Tú me provocaste, negándote a firmar los papeles que la empresa necesita para crecer. ¿Me estás culpando a mí? ¿En serio, Carlos? Mira, podemos arreglar esto. Vuelve a casa, firmamos los papeles y todo vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Su descaro me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que había hecho, esperaba que yo volviera mansamente a su casa, que firmara los papeles que me despojarían de mi empresa y que fingiera que nada había pasado. No voy a volver, Carlos, y no voy a firmar nada. De hecho, ya he tomado medidas para proteger mis intereses. ¿Qué medidas? ¿Qué has hecho? Pronto lo sabrás. Mientras tanto, te sugiero que busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. ¿Me estás amenazando, papá, a mí, a tu propio hijo? No, Carlos. Solo estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho tiempo. Defender lo que es mío. Colgué sin esperar su respuesta. Sabía que estaba furioso, pero ya no me importaba. Durante demasiado tiempo había permitido que mi amor por mis hijos nublara mi juicio. Había confundido el amor con la sumisión, el respeto con la renuncia. Eso se había acabado. Al día siguiente, don Ernesto vino a visitarme temprano. Traía consigo una carpeta llena de documentos. Todo está listo, Roberto. He seguido tus instrucciones al pie de la letra. Revisamos los papeles uno por uno. Certificados de propiedad, extractos bancarios, acciones, títulos, todo en perfecto orden, todo a mi nombre o bajo el control del fideicomiso que habíamos creado. ¿Y la empresa?, pregunté. Sigue siendo tuya, Roberto. Carlos puede ser el director ejecutivo, pero tú sigues siendo el dueño. Sin tu firma no puede hacer nada importante, no puede vender activos, no puede pedir préstamos grandes, no puede emitir nuevas acciones. ¿Y los terrenos del sur? Don Ernesto sonrió. Están a tu nombre, como siempre lo han estado. Carlos no puede comprarlos porque ya son tuyos, y sin esos terrenos, la expansión que tanto desea es imposible. Asentí, satisfecho. No me alegraba estar en esta situación, peleando con mi propio hijo por el control de la empresa que había construido para todos ellos.
Pero no tenía alternativa. Si cedía ahora, Carlos no solo me despojaría de todo, sino que probablemente arruinaría la empresa con su avaricia desmedida. ¿Qué crees que hará cuando se dé cuenta?, pregunté. Intentará encontrar algún vacío legal, alguna forma de recuperar el control. Pero hemos sido minuciosos, Roberto. Todo está en regla. Lo único que podría hacer es declararme incompetente, completé la frase, como ya había planeado. Exactamente, pero para eso necesitaría el testimonio de médicos, pruebas de que no estás en pleno uso de tus facultades, y ambos sabemos que eso no es cierto. Carlos tiene amigos, Ernesto, médicos que le deben favores, jueces que podrían inclinarse a su favor. Por eso hemos tomado precauciones adicionales. Me mostró otro documento. Era un certificado médico reciente, firmado por 3 especialistas de renombre, que atestiguaba mi plena capacidad mental. Esto, junto con las grabaciones de tus conversaciones con Carlos, será suficiente para frustrar cualquier intento de declararte incompetente. ¿Grabaciones? Don Ernesto sacó una pequeña grabadora del bolsillo. Instalé una aplicación en tu teléfono ayer, con tu permiso. ¿Recuerdas? Cada llamada que recibas quedará registrada, incluida la de Carlos de anoche. Me sentí un poco incómodo. Nunca me había gustado recurrir a este tipo de tácticas, pero Carlos había llevado las cosas a un punto donde la confianza ya no era posible. ¿Es legal? En México, es legal grabar tus propias conversaciones sin informar a la otra parte, especialmente si tienes razones para creer que podrías estar siendo víctima de un delito, como la extorsión o el abuso de una persona vulnerable. Pasamos el resto de la mañana repasando el plan. Era sencillo pero efectivo, mantener el control de la empresa a distancia a través de don Ernesto, mientras evaluaba quién de mis hijos, si alguno, merecía heredarla. Alberto y Lucía quieren verme, le dije a don Ernesto. ¿Crees que es seguro? Con precauciones, sí. Sugiero un lugar público, preferiblemente uno donde tengas amigos o donde yo pueda estar cerca sin que me vean. Decidimos que me reuniría con Alberto al día siguiente, en el café donde había jugado dominó. Lucía llegaría a la ciudad el fin de semana y nos veríamos entonces. Una cosa más, Roberto, dijo don Ernesto antes de irse. Carlos ha contratado un investigador privado para encontrarte. ¿Tan desesperado está? Al parecer, sí. Ha descubierto que los terrenos del sur son tuyos y que sin ellos la expansión es imposible. Está furioso y asustado. Déjalo que busque. Esta ciudad es enorme y yo solo soy un viejo más entre tantos. Pero mientras decía esas palabras, sentí un escalofrío. Carlos no se detendría fácilmente, y aunque había tomado precauciones legales, no podía protegerme de todo. Ten cuidado, Roberto. Tu hijo ha demostrado que está dispuesto a mucho por conseguir lo que quiere. Después de que don Ernesto se fue, salí a caminar nuevamente. El aire fresco y el ejercicio siempre me habían ayudado a pensar con claridad. Mientras recorría las calles empedradas de Coyoacán, reflexioné sobre cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento mi hijo mayor, el niño que solía sentarse en mis rodillas y pedirme que le contara historias, se había convertido en un hombre capaz de echarme a la calle? Cuando el respeto se había convertido en resentimiento, el amor en ambición, la gratitud en avaricia. Quizás había sido culpa mía por darles demasiado sin exigir nada a cambio, por construir un imperio para ellos sin enseñarles el valor del trabajo duro, del sacrificio, de la honestidad. O quizás era simplemente la naturaleza humana, ese impulso oscuro que a veces nos hace traicionar incluso a quienes más nos han dado. Fuera cual fuera la razón, ahora tenía que enfrentar las consecuencias, y estaba dispuesto a hacerlo, no por venganza, sino por justicia. No solo para mí, sino para el legado que algún día dejaría atrás.
Mientras regresaba al departamento, el sol comenzaba a ponerse sobre Coyoacán, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Me detuve un momento para admirar el espectáculo, recordando las muchas puestas de sol que había compartido con Consuelo a lo largo de los años. «Me gustaría que estuvieras aquí, mi amor», murmuré. «Tú sabrías qué hacer». Y por un instante casi pude sentir su mano en mi hombro, su voz en mi oído, diciéndome que siguiera adelante, que no me rindiera, que defendiera lo que era justo. Con ese pensamiento, entré en el edificio, saludé al portero con una sonrisa y subí a mi departamento. Mañana sería otro día, un día más en esta batalla que nunca quise librar, pero que no podía evitar. Y mientras me preparaba para dormir, pensé en las palabras que mi padre solía decirme cuando era niño y me quejaba de las injusticias de la vida. «Hijo, uno solo pierde lo que no defiende, y tú eres un Jiménez. Los Jiménez no perdemos lo que es nuestro». El café estaba casi lleno cuando llegué para encontrarme con Alberto. Los mismos jugadores de dominó del día anterior me saludaron con la mano, invitándome a unirme a ellos. Les sonreí y negué con la cabeza, señalando hacia una mesa en la esquina donde esperaría a mi hijo. Pedí un café negro y un pan dulce mientras observaba la puerta. Me sentía nervioso, como si fuera a encontrarme con un extraño y no con mi propio hijo. En cierto modo, así era. Hacía tanto tiempo que no teníamos una conversación real, sincera, que casi había olvidado cómo era su voz cuando no hablaba de trabajo o de dinero. Alberto llegó puntual, como siempre. Alto, delgado, con el pelo oscuro comenzando a mostrar algunas canas en las sienes, vestido con un traje caro pero discreto, el traje del médico exitoso que era. Me buscó con la mirada y, cuando me vio, su expresión cambió. ¿Era culpa lo que veía en sus ojos? ¿O simplemente sorpresa al ver a su padre sentado en un café modesto, vestido con ropa sencilla, sin el aura de poder que solía rodearme? «Papá», dijo mientras se acercaba a la mesa. Me puse de pie y nos abrazamos, un abrazo torpe, demasiado breve, como si ambos temiéramos quebrarnos si nos sosteníamos con demasiada fuerza. «Alberto, me alegra verte». Se sentó frente a mí y pidió un café al mesero que se acercó inmediatamente. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Te ves bien, papá. Diferente, pero bien. Me siento bien. Libre, podría decirse. Carlos está...» comenzó, pero lo interrumpí. «No quiero hablar de Carlos ahora, Alberto. Primero quiero saber de ti, de tu vida, de tu trabajo. Hace tanto que no hablamos, realmente hablamos». Pareció sorprendido, pero asintió. «El trabajo va bien. La clínica está creciendo. Tenemos más pacientes de los que podemos atender. Estamos pensando en abrir una nueva sede en Polanco». «¿Y Marcela? ¿Los niños?». Su expresión se endureció ligeramente al mencionar a su esposa. «A Marcela está bien, ocupada con sus comités de beneficencia, como siempre. Los niños, bueno, Javier está en la universidad, estudiando medicina como yo. Sofía acaba de cumplir 15 años. Ya sabes cómo son las chicas a esa edad». «No lo sé, Alberto. Nunca tuve una hija de 15 años. Tuve una hija que creció demasiado rápido, que se convirtió en mujer cuando yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para notarlo». Alberto me miró con sorpresa. «Papá, ¿de qué estás hablando? Fuiste un buen padre. Nos diste todo». «Les di cosas, Alberto. Casas, coches, viajes, educación. Pero no les di tiempo, no les di ejemplo. No les enseñé lo que realmente importa. Nos enseñaste a trabajar duro, a ser responsables. ¿De verdad? Mira a Carlos. ¿Ves responsabilidad en un hombre que echa a su padre a la calle por codicia? ¿Ves los valores que supuestamente les enseñé?» Alberto bajó la mirada, incómodo. Carlos siempre fue diferente, más intenso.
más ambicioso. Carlos es lo que yo hice de él, Alberto, lo que todos hicimos, yo por darle poder sin responsabilidad, tu madre por consentirlo, tú y Lucía por permitirle hacer lo que quisiera sin cuestionarlo. Eso no es justo, papá. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Tienes razón, no es justo culparte a ti o a Lucía, pero yo tengo mi parte de culpa en todo esto. Bebimos nuestro café en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alberto habló de nuevo. Carlos dice que estás saboteando la empresa, que has bloqueado las cuentas, que te niegas a firmar para la expansión. ¿Sabotear? Es mi empresa, Alberto. La construí con estas manos. Levanté mis manos envejecidas, con manchas de la edad y cicatrices de décadas trabajando. Tengo todo el derecho a decidir qué se hace con ella, pero la expansión al sur es una oportunidad única. Los terrenos son míos, Alberto. Los compré hace 20 años, cuando nadie creía que esa zona se desarrollaría. Los compré con mi dinero, no con el de la empresa. Alberto me miró con asombro. Tuyos, pero Carlos dijo que estaban negociando con un propietario testarudo que pedía demasiado. Solté una carcajada amarga. ¿Un propietario testarudo? Supongo que soy yo, y sí, estoy pidiendo demasiado, respeto, dignidad, reconocimiento por lo que he construido. Papá, si los terrenos son tuyos, ¿por qué no simplemente los vendes a la empresa? Sería un buen negocio para ti. Lo miré directamente a los ojos. ¿Un buen negocio? ¿Eso es todo lo que te importa, Alberto? ¿El negocio? No, claro que no, pero ¿sabes por qué compré esos terrenos? No fue por inversión, fue por tu madre. Era su sueño construir un hospital allí, un hospital para niños sin recursos. Me hizo prometer que algún día lo haríamos realidad. Alberto palideció. No lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes, hijo. Muchas cosas que ninguno de ustedes sabe, porque estaban demasiado ocupados con sus vidas para preguntar. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Alberto parecía genuinamente afectado por lo que acababa de escuchar. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Voy a hacer lo que debí hacer hace mucho tiempo, poner mis asuntos en orden, decidir quién merece qué y asegurarme de que el legado de tu madre y el mío sea respetado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que voy a reescribir mi testamento, voy a redistribuir mis acciones en la empresa y voy a decidir qué hacer con los terrenos del sur. Alberto me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Y qué hay de Carlos? ¿De nosotros? Eso depende de ustedes, Alberto, de lo que demuestren en los próximos días, semanas, meses. Es una prueba, nos estás poniendo a prueba. Llámalo como quieras. Yo lo llamo justicia, o quizás redención. Terminamos nuestros cafés en silencio. Cuando nos despedimos, Alberto me abrazó con más fuerza, como si temiera que fuera la última vez que nos viéramos. Te quiero, papá. A pesar de todo, te quiero. Yo también te quiero, hijo. Nunca lo dudes. Lo vi alejarse, caminando rápidamente hacia su coche lujoso estacionado en la esquina. Me pregunté qué haría ahora. ¿Iría directamente a contarle a Carlos sobre nuestra conversación? ¿O mantendría la lealtad hacia su padre? El tiempo lo diría. Estaba a punto de volver a mi departamento cuando sentí que alguien me observaba. Giré lentamente y vi a un hombre apoyado en un poste de luz al otro lado de la calle. Mediana edad, complexión fuerte, gafas oscuras. Nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que él desviara la suya y comenzara a caminar en dirección opuesta. El investigador de Carlos, pensé. Me había encontrado más rápido de lo que esperaba. Tendría que ser más cuidadoso a partir de ahora. Don Ernesto llegó a mi departamento esa misma tarde, visiblemente agitado. Carlos ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva, me informó mientras se servía un vaso de agua.
Está intentando forzar una votación para emitir nuevas acciones y diluir tu participación. No puede hacer eso sin mi firma. Lo sé, pero está presionando a los otros miembros, diciéndoles que estás mental y físicamente incapacitado para tomar decisiones. Está usando tu edad y tu desaparición como prueba. Sentí que la ira crecía dentro de mí. No solo me había echado de su casa, ahora intentaba robarme públicamente, humillarme frente a personas que me habían respetado durante décadas. ¿Cuándo es la reunión? Mañana a las 10. Estaré allí. Don Ernesto me miró con alarma. ¿Estás seguro, Roberto? Podría ser peligroso. Carlos estará furioso y no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Precisamente por eso debo ir. Es hora de enfrentarlo, cara a cara, frente a todos. Es hora de que la verdad salga a la luz. Al menos, déjame preparar algunas medidas de seguridad. Podemos contratar guardaespaldas, notificar a la policía. No, Ernesto, iré solo, como siempre he hecho. Carlos puede tener dinero y poder, pero yo tengo algo que él nunca tendrá: la verdad. Y la verdad, amigo mío, es el arma más poderosa de todas. Pasamos las siguientes horas preparando mi aparición, revisamos documentos, preparamos declaraciones, anticipamos posibles escenarios. Don Ernesto, siempre meticuloso, insistió en que lleváramos un notario público para certificar todo lo que ocurriera en la reunión. ¿Has hablado con Alberto?, me preguntó mientras repasábamos los últimos detalles. Sí, nos vimos esta mañana. Y está confundido, dividido entre su lealtad hacia mí y su relación con Carlos. Le conté sobre los terrenos del sur, sobre el sueño de su madre. ¿Cómo reaccionó? Parecía genuinamente sorprendido. Creo que Carlos nunca les ha contado toda la verdad. ¿Crees que Alberto estará de tu lado mañana? No lo sé, Ernesto. Espero que al menos se mantenga neutral. Cuando don Ernesto se fue, me quedé solo con mis pensamientos. La reunión de mañana sería decisiva. Enfrentaría a Carlos frente a la junta directiva, personas que me conocían desde hacía años, que habían sido testigos de cómo había construido la empresa desde cero. ¿Me creerían a mí o a mi hijo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Lucía. Papá, acabo de hablar con Alberto. Me contó sobre su encuentro contigo. ¿Es cierto lo de los terrenos? ¿Lo del hospital? Sí, hija. Era el sueño de tu madre. Me hizo prometerlo en su lecho de muerte. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Lo intenté, Lucía, muchas veces, pero ustedes estaban ocupados con sus vidas y con el tiempo dejé de intentarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carlos va a intentar algo mañana, en la reunión de la junta, dijo finalmente. Alberto dice que está furioso, que está diciendo cosas terribles sobre ti. Lo sé, voy a estar allí. ¿Qué? No, papá, es peligroso. Carlos está fuera de control. Tengo que hacerlo, Lucía. Es mi empresa, mi legado. No voy a permitir que tu hermano lo destruya por codicia. Entonces, iré contigo. No, hija. No quiero involucrarte en esto. Ya estoy involucrada, papá. Soy tu hija, soy parte de esta familia, por lo que queda de ella. Estaré allí mañana, te guste o no. Su determinación me recordó a su madre. Consuelo tenía esa misma firmeza cuando tomaba una decisión. Está bien, Lucía, pero prométeme que tendrás cuidado. Carlos no es el mismo hombre que conociste. Lo prometo, papá. Y tú prométeme que no harás nada drástico. Lo único que haré será defender lo que es mío, lo que construí para ustedes. Después de colgar, me sentí extrañamente en paz. Pase lo que pase mañana. Al menos sabía que no estaba completamente solo. Tenía a don Ernesto, a Lucía y quizás a Alberto. Me preparé una cena sencilla y me senté a comer mientras veía las noticias en la pequeña televisión del departamento.
Historias de política, de crimen, de celebridades. El mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en mi familia. Cuando terminé de cenar, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué la fotografía de Consuelo que siempre llevaba conmigo. La miré durante largo rato, recordando su sonrisa, su voz, su manera de mirarme como si yo fuera el hombre más importante del mundo. «Mañana es el día, mi amor», murmuré. «Mañana veré si algo de lo que construimos juntos puede salvarse». Me dormí con la fotografía en la mano, soñando con días más felices, cuando mis hijos eran pequeños y el futuro parecía lleno de promesas. Duset. La sede de Construcciones Jiménez se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad. Un edificio de 20 pisos, todo cristal y acero, diseñado por Lucía cuando recién había terminado su carrera de arquitectura. Era mi regalo para ella, mi forma de decirle lo orgulloso que estaba de sus logros. Me detuve frente al edificio, observándolo como si fuera la primera vez. ¿Cuántas veces había entrado por esas puertas sin apreciar realmente lo que representaba? ¿Cuántas veces había subido a mi oficina en el último piso sin reflexionar sobre el camino recorrido desde aquel muchacho oaxaqueño que llegó a la ciudad sin nada? Don Ernesto me esperaba en la entrada, acompañado por un hombre mayor que supuse sería el notario. A su lado, para mi sorpresa, estaba Lucía. «¿Llegaste antes?», le dije mientras nos abrazábamos. «No podía dormir. He estado aquí desde las 8, hablando con algunos miembros de la Junta antes de que llegara Carlos». «¿Y? Están confundidos, papá. Carlos les ha dicho que estás enfermo, que ya no estás en condiciones de tomar decisiones, pero muchos te conocen desde hace décadas. No están convencidos». Entramos al edificio juntos. El guardia de seguridad, un hombre que llevaba más de 20 años trabajando para mí, casi dejó caer su café cuando me vio. «Don Roberto, qué alegría verlo». «Gracias, Ramiro. ¿Cómo está tu familia?» «Muy bien, señor. Mi hijo mayor acaba de graduarse de la universidad, gracias a la beca que usted le dio». «Me alegra oírlo. Siempre dije que ese muchacho llegaría lejos». Mientras subíamos en el ascensor hacia la sala de juntas en el piso 15, pensé en cuántas vidas había tocado a lo largo de los años. No solo la de mis hijos, sino la de cientos de empleados, de sus familias, de las comunidades donde habíamos construido. La sala de juntas estaba casi llena cuando llegamos. 10 hombres y mujeres, algunos de mi edad, otros más jóvenes, todos vestidos con trajes formales, sentados alrededor de una gran mesa ovalada. Carlos presidía la reunión desde la cabecera, con Regina a su lado. Su expresión cuando me vio entrar fue indescriptible, una mezcla de sorpresa, rabia y miedo. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Esta es mi empresa, Carlos». «¿Dónde más debería estar?» Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros de la Junta se pusieron de pie para saludarme. Otros simplemente asintieron con respeto. Regina se mantuvo rígida, con los labios apretados en una línea tensa. «La reunión no ha sido convocada oficialmente», dijo Carlos, recuperando la compostura. «Estábamos esperando». «¿Esperando qué, Carlos?» «A que tu padre, incompetente, no apareciera para poder tomar el control de la empresa». Don Ernesto dio un paso adelante, colocando un maletín sobre la mesa. «Don Roberto Jiménez, accionista mayoritario y fundador de Construcciones Jiménez, ha convocado esta reunión para abordar varios asuntos urgentes. El notario público aquí presente certificará todo lo que se diga y decida hoy». Carlos miró a don Ernesto con odio apenas disimulado. «No tienes autoridad para convocar nada, Ernesto. Mi padre no está en condiciones». «Tu padre está perfectamente en condiciones, Carlos», interrumpió Lucía, como pueden ver todos los presentes. Me senté en la silla vacía frente a Carlos. Lucía se sentó a mi derecha, don Ernesto a mi izquierda. El notario tomó asiento en una esquina, sacando sus papeles.
y su sello. Señoras y señores, comencé mirando a cada miembro de la Junta. Lamento la confusión que mi hijo puede haberles causado. Como pueden ver, estoy vivo, sano y en pleno uso de mis facultades mentales. Eso está por verse, murmuró Carlos. De hecho, tengo aquí un certificado médico reciente firmado por 3 especialistas que confirma mi capacidad. Don Ernesto sacó el documento de su maletín y lo pasó alrededor de la mesa. También tengo los informes financieros actualizados, que muestran el estado real de la empresa, no el que mi hijo les ha presentado. Carlos se puso de pie, golpeando la mesa con el puño. Esto es ridículo, una farsa. Mi padre desapareció hace días, después de un episodio confuso en casa. Ha estado escondido, manipulado por este abogado que solo busca su propio beneficio. ¿Un episodio confuso, Carlos? ¿Así llamas a echarme de tu casa bajo la lluvia, a llamarme viejo pobre, a amenazarme con declararme incompetente si no te firmaba la empresa? Otro murmullo, más intenso esta vez, recorrió la sala. Varios miembros de la Junta miraron a Carlos con evidente desaprobación. Eso no es lo que pasó, balbuceó Carlos. Y papá, estás confundido, estás mezclando las cosas. ¿Confundido? Permíteme refrescar tu memoria, hijo. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de nuestra última conversación. La voz de Carlos, clara y dura, llenó la sala. Estoy harto de cuidar a un viejo obstinado que no entiende que su tiempo ya pasó. Harto de mantener a un viejo pobre que sin mí no tendría dónde caerse muerto. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Regina cerró los ojos, como si no pudiera soportar escuchar las palabras de su marido. Algunos miembros de la Junta bajaron la mirada, incómodos. Otros me miraron con evidente simpatía. Carlos, dijo finalmente don Miguel, el miembro más antiguo de la Junta. ¿Es cierto lo que acabamos de escuchar? Carlos miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros hostiles o avergonzados. Estaba enojado. Don Miguel, dije cosas que no sentía. Mi padre se negaba a firmar unos documentos importantes para la empresa, para todos nosotros. ¿Qué documentos?, preguntó doña Laura, otra veterana de la Junta. Los de la expansión al sur. Una oportunidad única que podría duplicar nuestro valor. ¿Te refieres a los terrenos que son propiedad de tu padre?, intervino don Ernesto, sacando otro documento de su maletín. Estos terrenos que compró con su dinero personal hace 20 años, con la intención de construir un hospital para niños sin recursos, como era el sueño de su difunta esposa. Carlos palideció. Claramente no esperaba que ese detalle saliera a la luz. Yo no sabía lo del hospital. Hay muchas cosas que no sabes, Carlos, dije, manteniendo mi voz firme pero tranquila. Que has elegido ignorar, como el hecho de que esta empresa no es solo un negocio para mí, es mi vida, mi legado, lo que quiero dejar a mis hijos y a mis nietos, no para que se hagan ricos, sino para que continúen ayudando a la comunidad, creando empleos, construyendo el futuro. Me puse de pie lentamente, apoyándome en la mesa. He venido hoy no solo para defenderme de las acusaciones falsas de mi hijo, sino para anunciar algunas decisiones que he tomado. Decisiones que afectarán el futuro de Construcciones Jiménez. Todos en la sala me miraban expectantes, incluso Carlos, que parecía haber perdido toda su arrogancia. Y primero, seguiré siendo el accionista mayoritario de la empresa, pero delegaré parte de mis responsabilidades ejecutivas. No en una sola persona, sino en un comité formado por miembros de esta Junta que hayan demostrado integridad y compromiso a lo largo de los años. Miré a don Miguel, a doña Laura, a otros veteranos que habían estado conmigo desde el principio. Segundo,
Los terrenos del sur no se utilizarán para una expansión comercial. Se donará una parte para la construcción del Hospital Infantil Consuelo Jiménez y el resto se destinará a viviendas sociales para familias trabajadoras. Carlos abrió la boca para protestar, pero una mirada de Regina lo detuvo. Tercero y último. He modificado mi testamento. Mis acciones en la empresa no se distribuirán automáticamente entre mis hijos. Se establecerá un fideicomiso que determinará, basándose en criterios de integridad, compromiso y respeto a mis valores, quién merece heredar qué parte. Miré directamente a Carlos mientras decía estas palabras. Su rostro había perdido todo color. En otras palabras, mis queridos directores, el futuro de Construcciones Jiménez dependerá no de la sangre o del apellido, sino del carácter y de las acciones, como siempre debió ser. Me senté de nuevo, sintiendo un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho lo correcto. No por venganza, sino por justicia. No por mí, sino por el legado que Consuelo y yo habíamos construido juntos. La sala permaneció en silencio por unos instantes, hasta que don Miguel se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron, hasta que casi todos estaban de pie, aplaudiendo. Todos excepto Carlos y Regina. «Esto no ha terminado, papá», dijo Carlos en voz baja, inclinándose hacia mí mientras los demás celebraban. «Lucharé por lo que es mío». Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los míos, pero llenos de una ambición que nunca entendería. «Nada es tuyo, Carlos. Todo lo que tienes lo recibiste. Y todo lo que has recibido puede ser retirado». Se levantó bruscamente y salió de la sala, seguido por Regina. Nadie intentó detenerlos. Lucía me tomó la mano y la apretó suavemente. «Estoy orgullosa de ti, papá». «Gracias, hija. Pero esto no ha terminado. Tu hermano no se rendirá fácilmente». «Lo sé, pero ahora no está solo contra ti. Estamos contigo. Yo, Alberto, don Ernesto, la Junta». Miré alrededor de la sala, a las personas que me habían apoyado durante tantos años, que habían creído en mi visión, en mis valores, y supe que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. «Uno solo pierde lo que no defiende», murmuré recordando las palabras de mi padre. «Y yo no pienso perder lo que he construido con tanto esfuerzo». La reunión continuó durante varias horas más. Revisamos informes, discutimos estrategias, planificamos el futuro. Me sentí vivo de nuevo, útil, respetado. No como el viejo pobre que Carlos había querido ver en mí, sino como el empresario, el constructor, el visionario que siempre había sido. Cuando finalmente salimos del edificio, ya estaba anocheciendo. Lucía se ofreció a llevarme a mi departamento, pero le dije que prefería caminar un poco. «Necesito pensar, hija. Ha sido un día intenso. ¿Estás seguro, papá? Carlos podría...» «Carlos no hará nada esta noche. Está lamiendo sus heridas, planeando su próximo movimiento. Y yo necesito estar preparado». Nos despedimos con un abrazo y comencé a caminar por las calles iluminadas del centro financiero. Los edificios que mi empresa había construido se alzaban a mi alrededor, testigos silenciosos de décadas de trabajo, de sueños, de sacrificios. No me arrepentía de nada de lo que había hecho hoy. Solo lamentaba haber tardado tanto en hacerlo. Una semana después de la reunión, recibí una visita inesperada en mi departamento de Coyoacán. Era Alberto, con expresión seria y un sobre en la mano. «Carlos está planeando algo, papá», me dijo sin preámbulos mientras se sentaba en mi sala. «Ha contactado a varios abogados especializados en disputas corporativas. Está buscando formas de impugnar el fideicomiso y tu nuevo testamento». «Era de esperarse», respondí tranquilamente. «Tu hermano nunca ha sabido perder».
Esto va más allá de una simple pelea familiar, papá. Está obsesionado, habla de ti constantemente, dice que le has robado su futuro. ¿Robado? Todo lo que tiene, se lo di yo. La casa donde vive, el coche que conduce, la educación que recibió, incluso su posición en la empresa. Alberto asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado frente a sus ojos durante años. Regina lo está presionando. Ella siempre quiso el control total de la empresa, ser la esposa del dueño, y ahora sus sueños se han derrumbado. ¿Y tú, Alberto? ¿Qué piensas de todo esto? Mi hijo mediano me miró directamente a los ojos. Pienso que debí haberte defendido antes. Pienso que permití que Carlos te tratara mal porque era más fácil mirar hacia otro lado. Y me avergüenzo de ello. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante tantos años había sentido que Alberto estaba demasiado ocupado con su propia vida para preocuparse por mí. Pero quizás, como con tantas cosas, había juzgado mal a mi hijo. Nunca es tarde para hacer lo correcto, hijo. Alberto sacó unos documentos del sobre que llevaba. Por eso estoy aquí. He revisado mis prioridades. Voy a renunciar a mi parte del fideicomiso. Quiero que todo lo que me correspondería vaya al hospital infantil que mamá soñaba. Es lo correcto. Me quedé sin palabras. De todos los escenarios que había imaginado, este era el más inesperado. Alberto, no tienes que hacerlo. Ese dinero podría asegurar el futuro de tus hijos, de tus nietos. Mis hijos están bien, papá. Tengo mi clínica, mi carrera. No necesito más. Y lo que realmente quiero dejarles no es dinero, sino valores, los mismos que tú nos enseñaste y que, en algún momento, olvidamos. En ese momento, sonó el timbre. Lucía había llegado con los planos preliminares para el Hospital Infantil Consuelo Jiménez. Su rostro se iluminó al ver a Alberto. ¡Hermano! No sabía que estarías aquí. Se abrazaron con genuino afecto, como no lo habían hecho en años. Lucía me miró por encima del hombro de Alberto y me guiñó un ojo, como diciéndome, ¿ves? Las cosas están mejorando. Pasamos la tarde revisando los planos, discutiendo ideas, recordando a Consuelo y su pasión por ayudar a los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos realmente unidos como familia. No toda la familia, claro. Carlos seguía ausente, atrincherado en su rabia y su ambición. ¿Crees que Carlos volverá algún día?, preguntó Lucía mientras cenábamos. ¿Qué entenderá? No lo sé, hija. Algunos aprenden la lección rápido, otros tardan más. Algunos, tristemente, nunca aprenden. Y si nunca cambia, insistió, entonces será su elección, su pérdida. Pero nosotros seguiremos adelante, construyendo algo que valga la pena. Esa noche, después de que mis hijos se fueron, me senté en el balcón con una copa de vino, contemplando las estrellas. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel día lluvioso en que Carlos me echó de su casa. El dolor, la ira, la determinación y finalmente la paz que comenzaba a sentir. 3 meses después, inauguramos la primera fase del Hospital Infantil Consuelo Jiménez. Un edificio moderno, luminoso, diseñado por Lucía con todo el amor y respeto hacia la memoria de su madre. Alberto se había comprometido a supervisar el área médica, aportando su experiencia y contactos. Cientos de personas asistieron a la ceremonia, empleados de la empresa, autoridades locales, médicos, enfermeras y, sobre todo, familias del sur de la ciudad que por fin tendrían acceso a atención médica de calidad para sus hijos. Mientras cortaba el listón inaugural, busqué entre la multitud algún rastro de Carlos. No estaba allí, por supuesto. Según los informes de don Ernesto, seguía intentando impugnar el fideicomiso, pero sin éxito. Los tribunales habían fallado a mi favor en cada ocasión. Tu madre estaría orgullosa, le dije a Lucía mientras recorríamos las instalaciones. Este era su sueño.
Nuestro sueño ahora, papá, respondió ella, tomando mi mano. Y apenas estamos empezando. En los meses siguientes, la empresa siguió creciendo bajo la dirección del comité que habíamos formado. Sin la ambición desmedida de Carlos, las decisiones se tomaban con más prudencia, pensando en el largo plazo y no solo en ganancias inmediatas. Alberto se involucró más en los proyectos sociales de la empresa, aportando una visión que combinaba la medicina con la responsabilidad social. Lucía, además de supervisar la construcción del hospital, comenzó a diseñar viviendas sociales que transformarían el resto de los terrenos del sur. Y yo, Roberto Jiménez, el viejo pobre que alguna vez fue echado a la calle por su propio hijo, encontré una nueva misión en la vida: asegurarme de que el legado que Consuelo y yo habíamos construido perdurara, no como un monumento a la riqueza o al poder, sino como un testimonio de que los valores, la dignidad y el respeto son lo único que realmente importa al final del camino. Un año después de aquella tarde lluviosa, recibí una carta. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Carlos. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. ¿Más amenazas? ¿Reproches? O quizás, aunque pareciera imposible, algún indicio de arrepentimiento. Papá, comenzaba la carta, no sé si algún día leerás esto, o si querrás hacerlo. No sé si merezco siquiera que me escuches después de todo lo que he hecho, pero necesito decirte que lo siento. Siento haberte tratado como lo hice. Siento haberte echado de mi casa. Siento haberte llamado viejo pobre cuando eres el hombre más rico que conozco. No en dinero, sino en dignidad, en respeto, en valores. Regina y yo nos hemos separado. Ha sido un año difícil, de reflexión, de enfrentar mis propios demonios. He entendido, demasiado tarde quizás, que lo que realmente importa no es el dinero ni el poder, sino la familia, el amor, el respeto. No te pido que me perdones. No te pido que me devuelvas lo que perdí por mi propia avaricia. Solo te pido la oportunidad de verte, de abrazarte una vez más, de decirte en persona lo que con tanta dificultad estoy escribiendo en esta carta. Tu hijo, que nunca dejó de quererte, aunque no supo demostrarlo, Carlos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras releía la carta una y otra vez. ¿Era sincero? ¿O era solo otra estrategia para recuperar lo que había perdido? Mi corazón quería creer lo primero. Mi experiencia me advertía sobre lo segundo. Tomé el teléfono y marqué el número de Alberto. Hijo, Carlos me ha escrito. Dice que quiere verme. ¿Qué vas a hacer, papá? Lo que siempre he hecho, dar una oportunidad más. Porque al final, uno solo pierde lo que no defiende. Y yo nunca dejé de defender mi amor por mis hijos, por todos mis hijos. Mientras colgaba, miré la fotografía de Consuelo que siempre tenía sobre la mesa. Casi podía escucharla decirme: haz lo correcto, Roberto, como siempre lo has hecho. Y eso haría, no por debilidad, sino por fortaleza, no por olvido, sino por perdón. Porque a mis 76 años había aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los edificios construidos, sino en la capacidad de mantener la dignidad ante la adversidad y de ofrecer una mano a quien una vez te la negó. Porque yo nunca fui ni seré un viejo pobre. Soy Roberto Jiménez, un hombre que construyó un imperio con sus manos, que perdió el respeto de su hijo y lo recuperó con dignidad, y que ahora está listo para cerrar el círculo, perdonando sin olvidar, avanzando sin rencores. Y si algo me enseñó la vida, es que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto, especialmente cuando se trata de los lazos que nos unen a aquellos que, a pesar de todo, seguimos amando.